Ay, ah, sí, eso no se ve muy bien. Bueno, supongo que iré por aquí. ¿Qué tan malo puede ser? ¿Eso es un Therian? Un repaso rápido por si nunca vieron la serie de My Little Pony. Básicamente tenemos a Celestia, la cual es princesa mayor, la cual manda a su mejor alumna Twilight a un pueblo para que haga amigas, pelee con el diablo en un cerro y con unas piedritas de sabores rehabiliten al diablo para así vivir hermosas y traumáticas aventuras en el lindo reino de Equestria. Eventualmente Twilight se hace princesa y aquí estamos. La trama inicia con el equipo Amistad llegando al Imperio de Cristal para la primera cumbre de princesa de Twilight posterior a su coronación, reuniéndose así con las demás princesas, las cuales son Celestia, princesa inútil, Luna, hermana de la princesa inútil, y Cadence, princesa del Imperio de Cristal y princesa del amor. Wow, me pregunto si el único guardia que tiene un diseño distinto tendrá relevancia en la trama. Se van a descansar y desde aquí vemos cuál será el conflicto principal de la protagonista, siendo el cómo ella aún no se adapta a la idea de ser una princesa, en ser la princesa de la amistad, junto a las responsabilidades y cambios que aquello conlleva, ya que tiene miedo incluso de que le regalen un reino. Ay, qué miedo. Ojalá me pase. Al punto de que ni siquiera se siente cómodo usando su corona, pero después de unos lindos ánimos por parte de Spike, se relaja y se van a dormir. A ver, o sea, ella nació sin alas. Imagínense, nosotros como humanos, que un día nos salen dos brazos de más de un día para otro, es difícil, o sea, imagínense. Pero nada de eso importa porque finalmente comenzamos con la intro. Que aunque linda y nostálgica, la verdad es que no se compara a las intros de las películas posteriores, lamentablemente, y no porque esta sea mala en lo absoluto, pasa que las demás fueron tan buenas que devoraron y humillaron. My Little Pony, Equestria Girl. Ya más noche vemos como alguien se escabulla hasta la habitación de Twilight, reemplazando la corona, pero gracias a la colita de Spike la descubren a tiempo y después de una persecución y presumir belleza porque admiran lo hermoso que es el diseño de Sunset, es bellísimo y yo no lo voy a discutir con nadie. Durante un forcejeo, la corona es teletransportada a un espejo y Sunset escapa con ella. Aquí es donde la princesa Celestia nos proporciona de algo de contexto y explica que ella es Sunset Shimmer, una antigua alumna antes que Twilight que al no obtener las cosas por el camino fácil dejó los estudios, huyendo a la dimensión al otro lado del espejo, no siendo vista desde entonces. Y aquí yo tengo preguntas. La primera de todas es, ¿cómo Twilight no sabía de la existencia de Sunset Shimmer? A ver, yo entiendo que ella era una aislada social, casi un hikikomori, pero no creo que ella no escuchara nunca, ni siquiera un rumor, sobre otra gran alumna que tuvo Celestia. Otra cosa es, ¿cómo Sunset, que todo este tiempo estuvo en otro mundo, se enteró de la existencia de una nueva princesa que casualmente era la portadora de un elemento de la armonía y que casualmente estaría en el Imperio de Cristal ese día, ese año y a la misma hora? O sea, quiero que entiendan, para cualquiera que no tenga contexto sobre My Little Pony, no es que un Imperio de Cristal sea donde todas las princesas viven, no, ahí solo vive una, solo que en esta ocasión todas estaban reunidas ahí. ¿Cómo Sunset lo supo? Siempre pensé que Sunset Shimmer lo usaría algún día para regresar, buscar mi consejo. Obviamente, eso no fue lo que pasó. Sí, Celestia, porque obviamente necesitaba el consejo de una reina que no fue capaz de defender su reino en toda la serie. Pero bueno, ahora básicamente Twilight tiene que ir al otro mundo a recuperar la corona, ya que sin ella los demás elementos de la armonía no sirven, Equestria está desprotegida y ese otro mundo está vulnerable a merced del uso que Sunset le dé a la corona. Además, que debe regresar cumplidos 3 días o deberá esperar hasta dentro de 30 lunas hasta que el portal abra de nuevo. A esto las demás dicen, Si ella va, iremos con ella. pero Celeste dice que no pueden ir porque el balance del yo no sé qué y que es muy peligroso. Y en pocas palabras sería un caos para la película tener por dos cada personaje en simultáneo durante toda la película, por lo que no van, con excepción de Spike, el cual se cuela sin miedo quizás morir, porque seámonos honestos, nosotros sabemos que hay del otro lado del portal, pero ellos no. Literal, pudo haber cualquier cosa. Imagínense que hubieran terminado en el mundo de Hazbin Hotel. Ah, terrible. Ahora sí, gente, dejamos la parte de Equestria y pasamos a la parte de Girls, con Twilight y Spike cayendo al horrible, aberrante,
foso de locura y desesperación, conocido como suburbio, el mundo humano. ¿Quién lo hubiera visto venir? Donde Twilight es convertida en humana y Spike en un perro. ¿No es que es el hijo adoptivo de Twilight o algo? ¿O cuando fue ascendido a mascota? Deciden entrar al castillo, entre comillas, ya que fue el primer edificio que vieron, y después de pasar vergüenza, cosa que será muy recurrente en esta película, y descubrir que no pueden usar magia, ya que en el caso de Twilight, pues ella no tiene cuerno, evidentemente, pasan una pena aún más grande, pero ahora conmigo. ¿Qué opinas, Spike? ¿Otros artefactos que ella se robó de Equestria? Yo jamás entenderé por qué diría eso. En Equestria no existen trofeos y medallas. Explícame, ilumíname al respecto, porque no te creo. Suena la campana y después de que a Twilight la revuelquen, conoce el que será su interés amoroso, Flash Sentry. Este ship era lo máximo en su tiempo para los que supimos apreciarlo. Créanme, lástima que no fuimos lo suficientes para pelear por él. No creo que esto sea un castillo. Aquí entramos al primer número musical de la película, que no es el más emblemático de la franquicia, al menos logra su propósito de querer capturar el sentimiento de no encajar de Twilight. Esto no quiere decir que sea malo en lo absoluto, de hecho creo que queda bastante bien para la situación, pero solo no creo que sea tan icónica. De Spike, en el apartado de adaptación, ni hablemos. Él va a ser el que mejor le va a ir en esta saga, se los aseguro. Después vemos como en el pasillo, Sunset está haciéndole bullying a Fluttershy, reclamándole por algo, a lo que Twilight interviene y tiene un pequeño roce con Sunset, pero hago énfasis en que como Twilight y Sunset no se reconocieron en ese momento, si no fuera porque Fluttershy le dijo que era Sunset Shimmer, no se habría dado cuenta, lo cual no tiene sentido porque ya nos han aclarado que si bien las versiones Pony no son tan parecidas a las versiones humanas, sí hay un parecido lo suficientemente grande como para que tú digas, ¿Rarity? por lo que no entiendo por qué si se vieron tan de cerca no se reconocerían mutuamente, pero en fin. Después de hablar un poco con la Shay, nos cuenta que el reclamo venía ya que ella fue la que recogió la corona de una vez que esto atravesó el espejo y la entregó la directora de Canterlot High, que es donde se encuentran, Celestia. Aquí tengo problemas, cuestionamientos más bien, tal vez. ¿No las protagonistas son adultas en su mundo, que hasta tienen negocios y cosas? ¿Por qué ahora son adolescentes que van a la secundaria? Aunque, de hecho, esta movida de que sean adolescentes podría justificarse de manera bastante fácil, siendo que como obviamente Hasbro quería tener su propia línea de muñecas al más puro estilo de Monster High, Ever After High y Barbie, obviamente lo más fácil en estos casos sería recurrir a la siguiente generación más cercana a lo que son los infantes, que es la adolescencia, que también suele ser la etapa más aspiracional, ya sea por la influencia de los medios o justamente por la cercanía generacional, por lo cual en cuestión de marketing y eso sí me parece lógico que las pusieran como adolescentes. Eso no quita que queda raro considerando el contexto, pero entiendo las razones. Obviamente lo que buscaban era vender muñecas, esas películas no existen por amor al arte. Y mi segundo problema es, ¿Directora Celestia? ¿Es la gobernante aquí? ¿cómo que si es la gobernante de... Ni que en Equestria no hubiesen directores de colegio, por favor? Aunque, compartiendo esta idea con una amiga a la cual le voy a decir que ella me comenta que puede ser que en Equestria en realidad no exista tal cosa como el título de un director, sino que digamos que Celestia administra todos los asuntos que tienen que ver con todas las instituciones académicas en Equestria, aun si no interviene directamente, lo cual no me convence, es muy rebuscado, pero tapa el agujero. Ah, bueno, adiós, Master. Por último, ¿no Fluttershy debería también haber visto a Sunset atravesar el portal? Digo, salió casi al mismo tiempo. En fin, van a la oficina y Dios, se nota que esta Celestia le pagan salario mínimo porque no habla con esa aura mística que normalmente tiene el personaje en su versión. Realizar su labor. Y cuando lo haga. No, ella sí trabaja. No sé cómo terminó en el jardín frontal. ¿Te interesa postularte para princesa del baile de otoño? Twilight, en vez de decir, hola, la corona es mía, se me cayó esta mañana, vine a recogerla, la mononeuronal se inscribe como candidata al baile de otoño para ver si por casualidades de la vida logra ganar la corona para devolverse a su casa. Porque sí, un baile, qué raro, no una película con adolescentes, ¿por qué no? Y según ella lo hizo ya que viene de otro reino y la corona con no sé qué y que no le van a creer, a lo cual no me hace mucho sentido porque no tendría por qué dar tantas explicaciones. Aparte, me parece que esto de inscribirse al baile de otoño para ver si por casualidad Twilight se gana la corona es una movida muy arriesgada, ya que no sabe cuándo se llevará a cabo el baile, cosa que me parece muy importante considerando que tiene el tiempo contado, además de el poderoso antecedente de que Sunset Shimmer lleva años y años y años ganando ese concurso, así que no me pareció la movida más inteligente. Tendré que convertirme en princesa del baile de otoño de Canterlot High. ¿Cómo planeas hacerlo exactamente? No tengo la menor idea.
haberlo pensado antes, digo yo. Ya en el almuerzo le cuenta a Fluttershy su idea, la cual es muy mala idea, y no lo digo yo, lo dice la propia Fluttershy, alegando que Twilight tiene todas las de perder por varios motivos. El principal es que Sunset es básicamente Regina George. Y cuando ella quiere algo, lo tiene. Además que debe convencer a todos los alumnos de la escuela para que voten por ella, cosa que si lo piensas bien está medio difícil ya que supuestamente es nueva y nadie la conoce. Además tiene el factor de que todos están más segregados, por lo cual es difícil que pues todos compartan una misma opinión. Yendo a buscar a la jefa del comité organizador para anotarse, vemos que no podía ser ni más ni menos que Pinkie Pie, porque donde hay rumba está la burra. Aparte, Pinkie Pie hace el spoiler menos disimulado que habré visto en toda mi vida sobre que Twilight tiene también una contraparte. ¿Tienes una hermana gemela que vive en la ciudad? Tiene un perrito llamado Spike que es idéntico a ese. Lo cual me lleva una duda muy importante. Si Sunset Shimmer entró a este mundo desde que era niña, ¿cómo logró ingresar a una escuela sin padres o tutores y que la dejaran transcurrir todos estos años y que nadie nunca se cuestionara sobre dónde vive o quiénes son su familia? Quiero decir, con las cosas que ella ha hecho, dudo que nadie nunca mandara a llamar a sus padres para que vieran a la directora Celestia o algo del estilo. Entonces me hace preguntarme, ¿qué pasó exactamente con Sunset? ¿Ha vivido como vagabunda todo este tiempo? ¿Tiene un trabajo de medio tiempo con el que paga un cuartito? ¿Fue adoptada por un agente del barrio? ¿Su versión alterna murió y se hizo pasar por ella? Cantaría saber, la verdad. Quiero que me den más contexto sobre su historia, lo cual me hace tener otra duda más grande. ¿Qué pasó con sus padres ponis? Aparte de eso, Twilight se entera que Pinkie Pie y Fluttershy no son muy amigas que digamos. Además que aclara que el baile, para su fortuna, será dentro de esos 3 días en que el portal estará abierto. Qué conveniente, ¿no? En ese mismo momento hace aparición Applejack, que después de enterarse de que Twilight se postuló, también le remarca que fue súper mala idea. Espero que sea una competencia amistosa. Y luego, la puñalada por la espalda. Aparte de agregar que ella no es amiga de Rainbow Dash y para hacerla corta, todas están peleadas, no se soportan. Pero Twilight se va aclarando que es algo que tiene que hacer. Igual ya a estas alturas más que tenga muchas opciones. Una vez que se va, aparece Sunset reclamando por la apariencia de su futura coronación, No necesariamente va a ser tu coronación en esta ocasión. La chica nueva ya se inscribió. reconociendo a Twilight. En ese momento, oficialmente Sunset la tiene en la mira. De una manera bastante efectiva, va a intimidar a Twilight con que al final ella será quien triunfe y se gane la corona porque es mejor que ella y ya lo tiene todo ganado y bla bla bla. En fin, sí le dice cosas bastante feas, la verdad. ¿Quieres ser una princesa aquí? Por favor. No sabes ni lo más mínimo sobre ser aceptada. En resumen, después de todo lo que le dice, Twilight necesitará al otro Twilight para que sea su guardaespaldas. Spoiler, estos dos son los peores secuaces que Sunset se podría haber conseguido en su vida. Como Sunset la papeó con que no sabe nada del mundo ni la gente, nuestra ex caballota decide ir a la biblioteca para empaparse de dulce conocimiento sobre nuestro mundo. Y yo se los dije que esta gente tiene salario mínimo. Se nota en general que todos son más felices en Equestria. Además, vean a la pobre profesora, ya ni siquiera se puede echar al Big Mac en este mundo. Lamentablemente, mientras Twilight está haciendo su investigación, los secuaces de pacotilla están haciendo un top momentos más humillantes de su vida. Y como no tiene dónde dormir, aprovecha que esta escuela no tiene seguridad y duerme en la biblioteca. Ay, es que es re lindo. Vean, le hizo una camita. Ay, no, lo amo. No sé ni cómo la hizo, pero lo amo. Donde, gracias a un armario, descubre que al igual que en su mundo, sus amigas, pues, eran amigas, pero al parecer algo pasó y se distanciaron. ¿Hay una Rarity aquí? Interesante foto. Ni cambiando de mundo déjalo arrastrado, es que no puede ser. Gira la cobija para que te cubra bien, por favor. Ya el siguiente día, Let's Yewa está propuesta a causar la mejor impresión para que voten por ella, pero lamentablemente incluso Rarity debe aparecer para meterla al programa de protección a princesas porque el video de sus top 10 humilladas más épicas llegó a las 100,000 vistas, por lo que toda la escuela se burla de ella. No está tan mal. ¿Qué pensarían de nuestra escuela si les diéramos a alguien así? Me retracto. Es terrible. Todas se proponen ayudar a Twilight para que aún pueda ganar, pero se desvía y se comienzan a pelear y a pelearse entre sí y sacarse cosas del pasado, por lo que para calmar el gallinero, Twilight les recuerda cuando eran amigas y propone que la razón de sus conflictos ha sido Sunset Shimmer y todas queriendo alegar que ella no tuvo nada que ver. Shimmer no arruinó mi subasta silenciosa para el refugio de animales llevando fuegos artificiales y silbatos. ¿Qué estás hablando? Recibí tu mensaje diciendo que no querías una subasta silenciosa, querías una gran fiesta. Yo no te envié ese mensaje. ¿No creen que ella me haya enviado esos correos o sí? Tal vez fue por ella que Rainbow no llegó a mi venta de pasteles.
se terminan dando cuenta que tuvo todo que ver, por lo que se arreglan y todas vuelven a ser amigas. Y me parece inteligente que Sunset, para mantener la división entre los alumnos, se dedicara activamente a separar al, no creo que único, pero al más emblemático grupo de amigas que rompía con aquella dinámica. Eso solo quería joder, quién sabe. Por razones, Twilight termina compitiendo contra Rainbow en un partido de fútbol para convencerla de que le ayude con el baile, y como ya es costumbre en esta película, la turbomilla, pero aún así la va a ayudar. Es increíble que en tan solo 2 días Twilight ha recibido más humillaciones en momentos de pena ajena que en toda su vida en Equestria, probablemente. La princesa del baile de otoño debe ser alguien con corazón y decisión. ¿Demostraste que tienes las dos? Vaya, en mi colegio ganaba la más bonita, pero como quieran. Ya con el grupo completo, van a comer algo cuando... Tenemos que dejar de estar topándonos así. Bueno, ya entendimos que de 3 ganas, galán, calma. Ni siquiera lo pienses. Tratamos de quitarle la corona. ¿Quién sabe qué haría Sunset Shimmer si terminas quedándote con su exnovio también? Pero en fin, pasamos a lo que sí es importante, que es el magno evento revolucionario del cine y la música. Simplemente cine. Aunque cabe decir que hay otro momento que supera más en epicidad a este, pero tal vez hablemos de él en otro video, quién sabe. Otra cosita a mencionar es que este número musical lo planificaron, ejecutaron todo el mismo día, que crearon una canción con coreografía y todo en como 1 hora y la presentaron en un lugar sin ensayo previo. Hay talento. Aparte, mírala, no podía caminar bien hace 2 días y ya está bailando. A eso yo le llamo eficiencia. Sunset ve como la campaña política de Twilight funciona, así que es momento de ejecutar su penúltimo as bajo la manga, el cual consiste en mandar a Pena y Pánico a destrozar la decoración del baile y echarle la culpa a Twilight con la subdirectora Luna. Ya no quieren dejar participar a Twilight cuando todo se había perdido y llegaron a mostrar que las supuestas fotos donde Twilight está destrozando todo en realidad son edits del partido que tuvo con Rainbow Dash. O al menos eso diría si no fuera porque son recortes. ¿Tú pretendes que yo me crea que Luna o quien sea se creyó esa mierda? En vista de esta nueva evidencia, claro que puedes continuar tu campaña para ser la princesa del baile de otoño. Mínimo una disculpa, ¿no? ¿Quieres ir conmigo al baile en la noche? Eso sería... ¿Mañana en la noche? ¡No puedo! ¡El portal! ¡Será tarde! Así que para entonces el portal estará cerrado. ¡Un no habría bastado! Así que ya sin tener más opciones, Spike le propone decirle a las chicas la verdad de que es una princesa pony de otra dimensión, a ver si entre todas buscan una solución. No sentirán algo diferente por ti cuando sepan que eres una princesa pony de Equestria. Ay no, pero es que Spike es tan lindo, de verdad. Ese es como el mejor personaje, se los prometo. Es que... Es de otro mundo, allá eres princesa pony. La corona tiene un elemento mágico que activa otros elementos mágicos que sin ella no funcionarían más, pero los necesitas para proteger tu mundo mágico. Y si no tienes la corona esta noche, te quedarás en este mundo y no podrás volver en mucho, mucho tiempo. Estoy segura de que esa no es la razón. No, básicamente aceptó. Las chicas aceptan súper bien la noticia. Qué bueno que tenían a Spike, que en sí mismo era una evidencia de lo que Twilight decía, porque si no, tanto Twilight como Pinkie hubieran terminado o en un psiquiátrico o en rehabilitación. Propuestas al que el baile se lleve a cabo, ese mismo día deciden redecorar con tu ayuda del resto de estudiantes, gracias a la influencia de las 6, denotando que para ser amigos no es necesario tener todo en común y que las diferencias de cada uno nos hace únicos, más no lejanos. Lo que refuerza más mi hipótesis de que Sunset separó el grupo de amigas para que no fueran justo esta influencia del mensaje que rechaza totalmente la división que necesitaba para escalar en la jerarquía social. Ya con todo listo, el baile se hará y vemos cómo todos van a votar por Twilight, incluida Sunset, que ahora sí hará su último as bajo la manga para obtener la corona, pero antes de saber cuál será... Qué buena es esta canción. Esta es la mejor de todas. Me habría encantado que los vestidos hubiesen sido, o sea, los mismos que usaron en ese capítulo de la Gran Gala del Galope. Nuestras chicas llegan en limusina, como es costumbre para estos bailes, cuando aparece él. Dijiste que no vendrías al baile conmigo, pero ¿considerarías concederme solo una pieza? Ay, no, en serio, no puedo. O sea, entiendan que yo era muy fan de este chip cuando era niña. Para mí era la cúspide del romance. Después de un momento con cero tensión, Twilight es nombrada princesa y por fin, después de humillaciones, vergüenzas, peleas, ser una indigente y probablemente no bañarse en 3 días, por fin ha conseguido su objetivo. Pero la emoción dura poco, ya que los Minions secuestran a Spike, así que las 6 van por él y Sunset amenaza con destruir el portal si no le dan la corona. Petición a la que Twilight evidentemente se niega, a lo que Sunset decide solo rendirse. ¿En serio? ¿Eres asombrosa? Con razón, eres una princesa de verdad.
Sí, ella es realmente especial. Podemos apreciar cómo Sunset decidió arremeter contra Twilight cuando comenzaron los halagos. Quiero decir, enloqueció. Y piénsenlo, era alumna de Celeste al igual que Twilight. De seguir en el camino correcto, la que estaría hoy en la posición de princesa sería Sunset y no Twilight. Y ella lo sabe, esa es la razón del desprecio que siente hacia ella. Se considera mejor que ella y que no están al mismo nivel, pero al final fue Twilight quien consiguió lo que ella ahora desea. El saber que pudo haberlo obtenido solo siendo la alumna que su maestra la incitaba a ser, siguiendo sus enseñanzas, le ha de pesar. Sí admiraba y quería mucho a Celestia y simplemente fue una niña que se dejó llevar por su arrogancia y ambición, siendo en lo que Twilight se hubiese convertido de no haber conseguido a sus amigas y aprender sobre la importancia de la amistad. En fin, que pelean, se persiguen, se tiran la corona hasta que finalmente, en manos de Sunset, Dante, ¿no es tu pariente, tu prima, algo así? Ahora, en su forma demoníaca, aclara que en realidad nunca fue su plan el romper el portal, sino que más bien su plan es usar control mental para que con un, en palabras textuales, ejército de adolescentes zombies pueda conquistar Equestria. Y no te voy a mentir, me parece un plan de mierda, aunque bueno, con la princesa de pacotilla que tienen, había posibilidad. Y cuando está a punto de matar a Twilight, las demás la protegen de esta manera creando una barrera mágica, ya que en palabras de Twilight, la corona siempre buscará unirse al resto de elementos que ayudaron a crearla. O algo así. La honestidad, la amabilidad, la risa, la generosidad, la lealtad y la magia. De esa forma, transformándose en híbridos pony-humana, que la verdad, no sé, pero yo creo que todas las que vimos esta película era nuestro sueño poder transformarnos y que nos salieran orejitas y que se nos alargara el cabello o tener alas, que creo que era lo mejor. Yo nunca voy a dejar de insistir en que me parece un despropósito total el no colocarles los cuernos, tanto a Rarity como a Twilight, quedaba más acorde a sus diseños, una gran idea en general, pero que lamentablemente no se implementó. Sunset es vencida después de ese tornado arcoíris asesino, se arrepiente y pide perdón por todo lo que ha hecho, a lo que Twilight y las demás le ofrecen la oportunidad de enmendar sus errores y aprender sobre la amistad. Y fiel a su versión mágica, Celestia nunca hizo nada. Y como a Twilight le queda, qué sé yo, media hora para poder regresarse a Equestria, decide aprovecharlo de la mejor forma posible, yéndose a ligar y acabando toda su gran travesía, como no, con una canción. Ay, pero es que, o sea, para que se la vean, sí la quería mucho. Ustedes créanme. Y así, después de tanto, finalmente Twilight y Spike regresan a casa, con Twilight aprendiendo, después de todo lo que pasó, que las responsabilidades de princesa y las alas tal vez sí sean el menor de sus problemas. Y a Sunset y a los Minions los pusieron de albañiles. Ya de vuelta, se reúne con sus amigas, asegura a Celestia que Sunset La dejé en buenas manos. ¿Qué son manos? y de forma totalmente inesperada, otra vez choca con él. Tenemos que dejar de estar topándonos así. Nadie se me entusiasme. Les prometo que la serie acabó y nunca más este personaje volvió a decir una palabra. Y después de salvar dos mundos y un Shift frustrado, termina la película. Ahora que ya terminamos, quiero hablar de los puntos positivos y negativos, porque tengo todavía cosas que decir. Puntos buenos. Las canciones tal vez son unas más icónicas que otras, pero en general todas son buenas. Mi favorita es sin duda la del baile. El doblaje es simplemente excelente. La mayor muestra de ello es que la mayoría de las actrices también cantan y hacen la voz de sus personajes, que si bien no es un requisito obligatorio para reconocer un buen trabajo de doblaje, siempre es apreciable cuando esto ocurre. Otro punto positivo que es Sunset Shimmer. Aunque en esta película mayormente funge como una villana típica de película adolescente, la simple creación de Sunset Shimmer en esta película dio pie a que en el futuro fuera uno de los mejores personajes con mejor desarrollo de estas películas. Es simplemente increíble y eso hace que de hecho Sunset sea mi personaje favorito de toda la franquicia. Pero no todo puede ser bueno, porque puntos malos. Creo que el segundo acto de la película cura el insomnio. Incluso cuando era niña era mi parte menos favorita de la película, aunque ya después retoma el ritmo casi hasta el final. Aparte, hubieron cosas que siento que pudieron haberse ahorrado, como por ejemplo ese partido con Rainbow Dash. Creo que estaba de más y reemplazarlo como con más convivencia, porque es como si al final solo terminaran rotando en torno a Twilight y lo que ella necesita, y se pierde un poco ese factor de reconciliación que tiene la película, a mi parecer. Pero simplemente siento que el conflicto no solo se resolvió muy rápido, sino que además pasó demasiado rápido. Siguiente punto negativo: desperdiciaron el ship. Literalmente
realmente este pudo haber sido el ship más emblemático de toda la franquicia. Pudo haber tenido más momentos como para cimentarlo más allá de choques y coqueteos incómodos. Este tipo termina padeciendo a Twilight como si hubiese sido su ex durante 4 películas, e incluso pudo haberse desarrollado algo más con esta pareja en el mundo pony, pero bueno, Hasbro le tuvo miedo al éxito. Igual nunca le iban a ganar al tercer punto negativo, Celestia. Cuarto punto negativo, todas las demás cosas que ya mencioné en el resumen. ¿Qué me queda por decir sobre esta película? Es simplemente icónica. Buena o mala, como tú la consideres, la realidad es que marcó a toda una generación. Todas queríamos ser una Equestria Girl, que aunque la película sí es verdad que carece de una calidad narrativa impresionante, tiene más agujeros que un queso, y la verdad es que por momentos es bastante aburrida. Siempre esta será una saga que yo recuerde con mucho cariño y que en general muchos recordamos con cariño. En fin, si te gustó este video, ojalá puedas verme en el futuro para más. Espero poder regresar pronto. Tengan mucha suerte en todo lo que se propongan este mes. Adiós. Bueno, eso no era exactamente lo que esperaba. Fue una linda experiencia y todo, pero perdí 3 días de viaje y esta carretera era la única entrada y salida, así que supongo que me tocará ir de este lado. Espero por lo menos encontrar a alguien con más autoridad que la directora Celestia. ¿A dónde va? ¿Quién se queda a cargo? Tú, Leon. Mierda.